alimentos que ingresen, no hay alimentos que se absorban, no hay sustancias que se eliminen, entonces eso no es compatible con la vida, ¿verdad? Hay personas que tienen diferentes patologías digestivas, empezando desde las fauces, esófago y todo el trayecto. Y eso dificulta muchísimo la alimentación y obviamente la nutrición. Todo el proceso digestivo empieza a nivel bucal, que tenemos los dientes y las enzimas digestivas que ya preparan el alimento, preparan el modo para que sea asimilado mucho más fácil. Entonces, pueden imaginar personas que no tienen completas las piezas dentarias, entonces no están utilizando bien los alimentos, simplemente están ingiriendo alimentos que no están parcialmente triturados. Y eso va a ser difícil que se pueda degradar en el resto del tubo digestivo. Por decirles algo, una persona que consume bebidas alcohólicas no tiene que tener estómago lleno o durante el transcurso de estar consumiendo bebidas empezar a comer, no se va a mascar bien. Cuando vayan al baño va a devolver todo eso así como ha ingresado. Entonces es cuando entonces la digestión empieza a nivel bucal y para eso tenemos un sinfín de sustancias que van a favorecer la digestión. Todo ese proceso a qué nos lleva a poder degradar tanto los alimentos que sean fácilmente absorbibles. ¿Sí? Ahora, si nosotros ubicamos el esófago, ¿para qué nos sirve el esófago? Solamente es un tránsito de la parte bucal hacia el estómago. Ahora, ¿el estómago para qué nos sirve? Es para amasar, para ablandar, para mezclar las sustancias con diferentes enzimas digestivas, jugos digestivos, preparando este material para que pase a la primera porción del tubo, o en este caso del intestino delgado, donde ahí realmente se van a absorber todos los nutrientes, sí o sí. Y posteriormente sigue el tránsito gracias al peristaltismo intestinal, gracias a la musculatura intestinal, para poder ir eliminándose lo que ya no podemos digerir. Por ejemplo, la celulosa nosotros no podemos digerir, entonces eso va a ir saliendo de a poco en una pasta homogénea de una semiblanda como es la materia blanca. Y posteriormente llega a la última porción del tubo digestivo, donde se va a eliminar gracias a un reflejo catártico que lo vamos a ir viendo. ¿Sabías? Déjalo, ahí sí que dice. Bien. El paciente de repente viene con molestias a nivel del estómago, ¿verdad? Tiene molestias, puede tener deposiciones líquidas, puede tener estreñimiento, dolor de tipo espasmódico, porque las vísceras sueltas tienen la musculatura lisa, vómitos, náuseas, deposiciones de diferente color, de diferente consistencia, vómitos de tipo bilioso, porque el tubo digestivo tiene pues, sus glándulas anexas. Esas glándulas anexas sirven para que ese material que está pasando por algún momento, por algún lugar de su tubo digestivo, pues ayude a sintetizar, a digerir muchas sustancias que están a ese nivel. Entonces, todo el tubo digestivo, todas las partes son importantes, sí, pero la parte más importante de todo el tubo digestivo es la primera porción del intestino delgado, ¿verdad? Ahí es donde se va a absorber todos los nutrientes que nosotros necesitamos para nutrir nuestras células con todo lo que necesitan. Entonces vamos a empezar viendo desde la parte fisiológica algunas partes importantes, qué sustancias, qué enzimas colaboran con todo el proceso digestivo. Bueno, haciendo un breve recuerdo de lo que ya han visto ustedes en histología particularmente, vemos que el tubo digestivo, que las paredes de todas esas vísceras
gastrointestinal. ¿Verdad? Entonces, serosa, muscular, submucosa y la mucosa. Cada una con sus particularidades. Y aparte, en la mucosa es donde a nosotros más nos interesa revisarlo. ¿Por qué? Porque a este nivel se van a vaciar ciertas sustancias que van a ayudar al proceso digestivo. Hay células importantísimas que van a colaborar con este metabolismo, ¿verdad?, de todo lo que es los nutrientes que ingresan al tubo digestivo. Entonces, toda la actividad del tubo digestivo es de naturaleza autora, ¿verdad? Autónoma. Tú no le dices a tu intestino, por eso empieza tampoco, ¿verdad? No le dices a tu intestino delgado, te paras ahí y luego terminas, no, es autónoma. Y la actividad motora, esa función motora, está dada por el músculo liso. Músculo liso también se llama, porque está en esta parte, músculo liso gastrointestinal. Entonces, siempre decimos que el músculo liso gastrointestinal funciona como un sincillo. Es como las fibras cardíacas, ¿verdad? Una de ellas se estimula y todas empiezan a estimularse como una transmisión general de un impulso de un estímulo en todas las direcciones, ¿verdad? Entonces, ahí viene lo que es el famoso peristaltismo intestinal. La onda peristáltica empieza de un sector y se propaga por todo ello con algún fin, ¿verdad? En personas que han sido intervenidas quirúrgicamente a nivel gastrointestinal, por la manipulación de la víscera del acto quirúrgico, va a haber una atonía intestinal. Se van a paralizar, esta actividad motora se paraliza por la manipulación que hace el cirujano en la víscera. Por eso es que un paciente postquirúrgico, nosotros tenemos que valorar la actividad motora gastrointestinal. Eso es lo que se denomina peristaltismo. Y en la historia clínica tienes que poner peristaltismo positivo, negativo, fluidos hidroaéreos presentes, ausentes. Eso te va a pensar en que esa actividad está volviendo a empezar después del acto quirúrgico o se está manteniendo esa atonía, y eso es peligroso porque si no la víscera no está recibiendo el oxígeno y la circulación necesaria. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, un sincillo común. Entonces, como hemos visto inicialmente, hay pues una actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal. ¿Por qué? Porque el estímulo es de esa naturaleza. Ese estímulo eléctrico va a excitar todo lo que son las células, o sea, las membranas de las células musculares. Por eso es que aquí las células del músculo son músculo liso. Estas celulitas, estas células lisas, tienen dos tipos de ondas, ¿verdad? Las ondas lentas y lo que denominamos las ondas en espiga. Una vez que se estimulen estas células va a producir esto. Las ondas lentas determinan el ritmo de las contracciones gastrointestinales. O sea, el ritmo de esas contracciones, de esos anillos peristálticos que se llaman, no pueden ser pues abesantes, como cuando tienes un dolor de estómago. Cuando estás con un dolor de estómago, estás tranquilo, estás bien, de repente viene un torcijón, ¿verdad? Ese es el dolor espasmódico. Eso quiere decir que se están generando ondas peristálticas abesantes en algún momento. Y por eso es que tienes ese dolor de tipo contrictivo. Entonces estas ondas lentas van a determinar ese ritmo. Entonces no son en realidad potenciales de acción, sino cambios lentos, leves, de lo que es el potencial de membranas de reposo que hemos hablado al inicio del año casi, ¿verdad? Entonces, la intensidad de estos potenciales de membrana solamente es de 5 a 15 milivoltios y la frecuencia oscila entre de 3 a 12 a 15 ondulaciones por minuto. Entonces, estas ondas lentas, ¿qué van a propiciar?
van a propiciar la aparición de los potenciales en espina. Estos son. Entonces aquí están las famosas células especializadas, las células de Cajal que se llama, que van a propiciar a manera de marcapasos para iniciar esa chispa eléctrica que se necesita para que se genere la onda cristalina. Y luego estas ondas lentas van a generar las ondas sin espira. Estos sí realmente son verdaderos potenciales de acción, ¿verdad? Se generan cuando el potencial de los grandes tres de reposo y luego se estimula, alcanza un valor positivo de -40 y empieza realmente la potencial de acción y la contracción como tal. Esto se resume más o menos, o dura más o menos de 10 a 40 veces más que estos otros que estamos hablando. Este es el valor normal de menos 50 a menos 60 milivoltios de las ondas sin espina. Entonces aquí está la diferencia. ¿Cuál de las dos ondas son verdaderos potenciales de acción para generar la actividad del músculo liso intestinal? Las ondas sin espina. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos hablando de potenciales de membrana, potenciales eléctricos, todo eso, obviamente tenemos que tomar una parte de lo que hemos hablado. Empezamos desde el potencial de membrana en ese pozo, el músculo liso, que es de menos 56 milivoltios. Para que se activen, ¿qué tiene que pasar? Esto. Distensión del músculo liso. ¿Qué pasa? El tránsito intestinal va a distender la pared y va a activar ese tipo de potenciales. Ese es el estímulo. También hay otras sustancias que pueden hacer excitable esta membrana, como por ejemplo la acetilcolina, un neurotransmisor muy importante, y algunas hormonas gastrointestinales, ya que lo vamos a mencionar. Si no tienes nada en el estómago, no hay alimento y no hay estímulo. Pero también la falta de alimento y el hecho de que tú estés viendo una zaraza colgada ahí chorreando y demás, ya te estimula, ¿verdad? Ya te estimula. Eso también va a generar este tipo de distensión. Uno, porque está contenido, y otro, por un reflejo neurológico al ver que tú estés viendo un alimento y eso te provoca salivación y de cuando en cuando te puede provocar unos ruiditos ahí adentro, ¿verdad? Cuando uno está de hambre, el estómago vacío, empieza a sonar volar ahí adentro. Entonces eso es la estimulación que está generando algún tipo de movimiento gastrointestinal, en este caso un movimiento gastrointestinal. Entonces, para que suceda esto, se tiene que activar todo lo que hemos ido hablando, ¿verdad? Los famosos canales. Son células musculares, al igual que las células nerviosas, funcionan por potenciales, apertura, cierre de canales, ingreso y salida de electrolitos, y aquí está. Y para que se genere todo ese movimiento, sí o sí se necesita por los fosfatos de alta energía, ¿verdad? El ATP, que es importante. Aquí, en esta parte del músculo liso, intervienen muchísimo los famosos canales de calcio. En realidad, los iones calcio. Entonces, los iones calcios van a entrar por esos famosos canales, los canales de calcio, acuérdense. Aquí va a haber una sustancia muy importante que en realidad va a colaborar a que esos calcios puedan difundirse más rápidamente en toda la fibra muscular. Y aquí está la calmodulina. Estos que van a hacer, van a activar los filamentos de actina y miosina, generando la atracción, la contracción de estos miofilamentos, y se va a producir obviamente la contracción del músculo liso. Pero es importante los iones calcio para esto.
durante los potenciales en espiga, que son los más importantes, que son los verdaderos potenciales de acción, pues entran grandes cantidades de sodio dentro de la célula, de calcio, sodio, calcio, y eso genera. Entonces los canales de sodio-calcio son los que van a generar eso. Pero sí o sí tiene que haber un ingreso de los iones calcio. ¿Verdad? Y los iones. Entonces los canales específicos para el músculo liso, los canales de sodio y calcio. Bien, hemos visto que la parte eléctrica ya está dada por potenciales de acción generados por el estímulo eléctrico. ¿Por qué decimos estímulo eléctrico? Porque los iones tienen carga eléctrica, obviamente. ¿Sí? Ahora, también hay un control nervioso de la función gastrointestinal, un control nervioso. Entonces hemos dicho que el sistema nervioso autónomo, pero en este caso se denomina sistema nervioso entérico. ¿Qué hace este tipo de control nervioso gastrointestinal? Controlar los movimientos, controlar el peristaltismo y controlar las secreciones gastrointestinales. Porque tenemos gran cantidad de células que van a secretar jugos digestivos, ácidos y todo. Entonces, ¿qué se llama el sistema nervioso que controla? El sistema nervioso entérico. Y esto se divide en dos. El plexo mientérico de Auerbach, acuérdense, el plexo mientérico superior submucoso de Meissner. Esos dos plexos están formando la parte nerviosa gastrointestinal. Cuando el plexo mientérico de Auerbach está situado en la carpa circular y longitudinal, y obviamente va a seguir todos los movimientos gastrointestinales. O sea, el peristaltismo, así de sencillo. Y el plexo submucoso de Meissner, les había dicho que submucoso, pues en la submucosa, la submucosa, y controla la secreción de las sustancias y el flujo sanguíneo a ese nivel. Si tú estás con un dolor de estómago, tu intestinito está crujiendo ahí, tienes un dolor espasmódico, ¿qué tienes que tomar? Espasmódico, por ejemplo. Antiespasmódico. Espasmódico, salor, sentar, día a día. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Va a controlar los plexos mientéricos, se va a ganar ese peristaltismo exagerado y se va a calmar el intestino, ¿verdad? Ya no va a haber dolor. Eso es. Tú me dijiste la angiolina, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, son inhibidores de la bomba de protones. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que te van a evitar que ese flujo haga daño a todo tu organismo. Por eso es que son antiácidos, como se dice. Que por cierto, algunos muchachos están consumiendo inhibidores de la bomba de protones mezclado con algunos estimulantes, todo lo que efecto habrá. Hay que investigar. Bueno, un poquito más de esto, el plexo de Auerbach. Actividad natural del tronco digestivo, aumento de las contracciones, de las
de las contracciones, aumento de la frecuencia y la velocidad de las ondas peristálticas. Entonces aquí algunas de sus neuronas de este plexo neuronal son inhibidores. ¿Por qué? Porque tienen neurotransmisores inhibidores llamados péptido intestinal plasmático. Esa es la función que va a tener esta sustancia. Va a inhibir, ¿verdad? Como un mecanismo básico de homeostasis, tenemos estas sustancias que en algún momento van a ayudar. Obviamente, cuando se sobrepasa este umbral, entonces ya no pueden hacer nada este tipo de sustancias y obviamente el dolor está allí. Como lleven ustedes la parte de semiología, van a ver los tipos de dolor que hay, ¿verdad? Son un sinfín de tipos de dolor, pero el dolor abdominal, el dolor gastrointestinal, siempre es espasmódico. No es continuo, es de cuando en cuando podemos decir. Mientras haya la sustancia que está visitando la mucosa, ese mecanismo de defensa va a tratar de evadir esa sustancia que está dañada. Por eso ese peristaltismo exagerado que se presenta en el dolor es para evadir algo que esté generando una infección, algo que esté generando esa podemos decir, ese cuadro tóxico que puedes estar cursando. Entonces, podemos decir que el aumento del peristaltismo es un mecanismo de defensa. Y no es bueno pararlo ya no más. Hay que dejar que eso vaya todo lo que tiene que pasar. Porque empieza esa situación y obviamente va a terminar con un cuadro diazéico para eliminar las sustancias que te van generando esa molestia. Por eso no es prudente al primer dolor un antiespasmódico, no es prudente hacer eso. El próximo medicamento, como he dicho, que va a asegurar obviamente las características de esas ondas a través de la secreción de las sustancias de las células que están presentes. Entonces, control de la secreción intestinal local, control de la absorción y contracción local del músculo submucoso. Entonces, en realidad, este plexo comanda lo que es la parte de secreción de todas las células parietales, tantas células que hay en el intestinal o gástrico. Están en las famosas criptas, ¿verdad? Entonces, es por eso que cuando una persona está pasando por un proceso de gastritis crónica, obviamente las gastritis siempre son crónicas, cuando se llaman farmacológicas o tóxicas, entonces ese proceso de gastritis va a valer la mucosa, lo va a alisar la mucosa. Ese proceso inflamatorio va a destruir la capa mucosa. Entonces automáticamente esa persona pierde la capacidad de secretar algunas sustancias necesarias para la digestión, ¿verdad? Entonces esos jugos digestivos van a empezar a hacer daño a la misma mucosa del paciente. Porque si esta es una capa mucosa protectora, por eso es una capa mucosa, ¿no? Porque protege. Y si no hay esa capa mucosa, no hay las células que favorecen esa capa mucosa, entonces esos ácidos que normalmente tienen que salir a la luz gástrica lo van a quemar lo que son las otras paredes y se instaura lo que es la gastritis crónica erosiva. En todas partes donde haya mucosa es protección. ¿Dónde tenemos mucosa? O sea, las células que fabrican mucosa. El aparato respiratorio, por eso cuando uno se resfría y todo eso, empieza a toser y empieza a eliminar flegmas, estás vaciando con lo que hay adentro. En la parte gástrica también hay células mucosas que van a empezar a activarse y van a secretar grandes cantidades de ese moco, de esa sustancia
medicamentosa para poder atrapar bacterias, qué sé yo, y poder sacarlos. ¿Sí? Entonces es para nosotros es un mecanismo de defensa lo que es la secreción mucosa. Bien, aquí están los famosos neurotransmisores que son secretados por las neuronas. Al decir neurotransmisor, ya su nombre lo dice todo, ¿verdad? Son sustancias que ayudan a que el estímulo pase de una neurona a otra violentamente. Neurotransmisores. Si no hubieran estos neurotransmisores, el estímulo llega a una neurona y ya no pasa a otra neurona y se propaga de diferente dirección. Es como en el Alzheimer. El Alzheimer es lo que pasa, esa capa blanquita que está rodeando el axón, que es la famosa mielina, se destruye. Entonces el estímulo se dispara por cualquier parte del axón y no se propaga de neurona a neurona. Entonces por eso empiezan los temblores incontrolados de diferentes partes del cuerpo. En este caso estos neurotransmisores van a ayudar a la actividad neuronal entérica a que se puedan eliminar sustancias, secretar sustancias en forma controlada. Estos son los neurotransmisores que están secretados por las neuronas entéricas. La acetilcolina, noradrenalina, fosfato de adenosina, serotonina, dopamina, colecistocinina, sustancias somatostatina, la leucecalina, y hay varios. Partes de estos neurotransmisores tienen mucho que ver con la parte gástrica, pero de tipo estresiva. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno tiene un grado de estrés, va a lograr que estas sustancias puedan eliminarse de diferente manera, ¿verdad? Y estas sustancias son las que van a hacer daño más bien al paciente porque no se están secretando de forma controlada por el proceso digestivo claramente, sino por situaciones nerviosas que obedecen a otro tipo de mecanismo. Por eso es que la dopamina es la hormona del estrés, ¿verdad? Ustedes saben. Mientras más secretes estas sustancias, te vas a hacer más daño. Por eso, ¿de qué sirve renegar? ¿Para qué vas a renegar si tienes que solucionar las cosas? Reniegas y solucionas, pues estás tomando de dos partes que no debería ser. Más bien tienes que calmarte. ¿Sí? También me ha pasado el mes del polvo, genera todo tipo de síntesis de tipo alérgica, todo pasado los que están ensayando, por ejemplo, papeles saltando ahí, están aspirando el polvo, ¿verdad? Eso provoca, parece que no lo hacen allá abajo, o los docentes vienen con saltas. Ya vamos a ir viendo poco a poco este tipo de hormonas en diferentes lugares, en diferentes países. Entonces, como vamos a decir, el control autónomo del aparato gastrointestinal es de tipo vagal. El medio vago, ¿no? El parasimpático vago es el que comanda, es totalmente autónomo, funciona a través de estímulos de sustancias neurotransmisores como hemos visto, ¿verdad? Entonces, hay diferentes lugares en que se puede situar este tipo de estímulos. Entonces, estamos hablando de la parte craneal, la parte sacra. Uno se estimula la parte del tubo digestivo, otras van al reflejo de la vegetación, evidentemente, especialmente la parte
esa parte craniana, todo el tubo digestivo. Entonces también hay una inhibición de la actividad del tubo digestivo gracias a la fermentación de nervios. Aquí la noradrenalina cumple un papel muy importante. Entonces, si hay mucho estrés, incluso se puede inhibir el tránsito intestinal. ¿Verdad? Se puede inhibir. ¿Cómo ocurre? En un estrés del tubo digestivo, que si hay un vólvulo, hay un fecaloma, una torsión del tubo digestivo, ese estrés de la misma víscera hueca va a generar más la estimulación intensa con la noradrenalina. Entonces automáticamente se presenta una atonía intestinal y el estómago, el tubo digestivo se paraliza, pues tanto luchar, tanto querer vencer esa torsión intestinal, se cansa, se paraliza, no llega sangre de este lugar a otro lugar y empieza la necrosis. Y cuando llegue el paciente, pues hay que entrar a cirugía, hay que cortar un pedazo de salchicha y unir los otros cabos, porque esa parte, por la atonía, no recibe sangre y se necrosa. Pues eso es peligroso de un vólvulo, de un megacolon chagásico. Esta la atonía intestinal. Bien, esta es una imagen de una endoscopía donde ustedes solamente van a poder mirar esta clase de lesiones que no es otra cosa que lugares donde ya la mucosa ha sido totalmente vacía y se instauran unas microhemorragias a ese nivel. Y aquí estamos hablando de una gastritis ya erosiva, ya con úlceras, y obviamente eso va a empezar a sangrar de a poco. Se hace una investigación de sangre oculta en heces, porque por ahí las hemorragias son todavía muy imperceptibles, pero si tú pides un poco fecal, pides investigar sangre oculta en heces, te va a dar positivo porque te está sangrando constante. Pero la endoscopía es el examen más puntual, incluso para poder sacar una biopsia de algún sector de esos y hacer una anatomía patológica. En este caso, por ejemplo, con solamente la imagen puedes indicar que hay una alteración en la continuidad de esa mucosa intestinal y que hay que hacer el tratamiento. Obviamente el tratamiento hay que hacerlo lo más antes posible. Pero no dejen de lado la parte expresiva que puede estar pasando el paciente, porque las hormonas del estrés hacen más daño en esta parte que las mismas bacterias o virus. Ahora esto está asociado en parte con una bacteria, con el HP. El helicobacter está ahí, como la doctora por ahí andando. Pero de repente veo una puertita abierta. ¿Listo? Entonces, si la mucosa está totalmente normal, la bacteria no puede. Es como un comensal. Pero basta que haya una lesión, ¡pam!, se echa la bacteria y eso sí está asociado hasta incluso con el cáncer de colon. Pero no quiere decir que la bacteria provoque cáncer. Es un factor de riesgo. Entonces hay pacientes que tienen molestias gastrointestinales de cuando en cuando, inapetencia, náuseas, retorcijones de cuando en cuando, hay formación de gases en el estómago, en el tubo digestivo, y la están llevando así. En esos pacientes hay que hacer un estudio de antecedentes primero, y luego hay que hacer moco fecal, y después a lo último llegar a la endoscopía, porque la endoscopía no es una cosa sencilla, jóvenes. A ver, con un hisopo te pongo a la garganta, vas a tener que botar todo con un hisopito, y que te introduzca un tubo hasta más abajo. Imagínense la molestia que genera eso. Ahora los endoscopios son tan delgaditos, son mucho más tolerables como lo que era antes. Imagínense, la manguera, ahora son más delgaditos.
mucho más tolerables. Pero ese examen de la endoscopia es lo que podemos poner como examen complementario para pensar en una gastritis así. ¿Ya? Y nunca se olvide, ¿no? Cuando haya problemas gástricos, siempre se dice: él le dice en el corazón, por la presión, o es cardíaco o por ahí es una molestia gástrica. Siempre. Por eso van a observar que los cardiólogos siempre están revisando la parte gástrica. Ya les he dicho, hay hormonas del estrés que te generan tanta dificultad aquí que parecería que tú tienes algo en el corazón. Y no es así. Lo que pasa es que estás enamorado. ¿Listo? Cuando estás enamorado, ¿qué tienes que ser? ¿Qué sabes? ¿Verdad? Bien, hasta acá llegamos. Vamos.